Y sí, la tipografía es la culpable de que tu texto se entienda o no. Y no es cuestión de gustos. Yo elijo esta porque me recuerda que es infantil. Prefiero esta que parece letra manuscrita. A mí me encanta esta porque parece la letra de los libros. Tú puedes elegir la que quieras. El quid del asunto está en que tu lector no percibe la tipografía igual que tú. Y no se trata de cuestión de gusto, porque para gusto los colores, sino que se despierta en él diferentes partes del cerebro. Y es aquí donde la tipografía desempeña un papel fundamental. Es cuestión de táctica. Mejora la legibilidad, mejora la comprensión, invita al lector a ponerse de tu lado. O sea, es un elemento con el que atraes a tu lector y hasta lo persuades, aunque parezca que no. Hello, soy Claudia María Ramírez, la reina de la escritura para la oficina de los negocios. Y hoy aprendes la importancia de la tipografía y cómo elegir la correcta según tu objetivo. Si eres de las personas que dice yo elijo esta porque esta es la que me gusta y punto, este video no es para ti. No voy a convencerte de que las fresas de chocolate son mejores que tu postre favorito, porque estaríamos hablando de gustos y cada uno con el suyo. Y todos son válidos. Si a ti te gusta el apio y a mí no, no te voy a convencer de que el apio es lo peor que se pudieron haber inventado, ¿verdad? Pero si eres un profesional que busca cumplir el objetivo que se propuso y se esmera en su comunicación, entonces quédate hasta el final porque cada uno de los consejos es para ti. Estos son los 3 grupos de tipografías. La manuscrita, que es aquella que reproduce la letra que todos hacemos a mano. El segundo grupo es la tipografía con serifa. ¡Tarán! La serifa es esta colita que tiene cada letra. Un ejemplo es la Times New Roman, que es bastante común en los ordenadores. La vemos sobre todo en los documentos impresos, sobre todo los libros y las revistas, porque pues venimos de la herencia de la máquina de escribir y ahorita te cuento cuál es la segunda razón de su popularidad en los libros o en los documentos impresos. Y tenemos ¡tatán!, la tipografía sin serifa. Es una tipografía lisa, no tiene ningún tipo de colita por ninguna parte. Un ejemplo de ella es la Arial. Esta la vemos sobre todo en el mundo digital por 2 razones. La primera, porque al no tener ninguna colita se lee fácilmente en todo tipo de pantallas. No se distorsiona, no se pixela, es lisa. Y la segunda razón, ahorita también te la cuento. ¿Qué pasa en el cerebro cuando lees estas tipografías? En este apartado me voy a enfocar en estas 2. Con serifa y sin serifa. Y para ello voy a usar el mismo ejemplo que está en mi libro. Por cierto, si no lo has comprado, ¿qué estás esperando? Aprendes el método para escribir con claridad, precisión y sin bla bla bla. Clica en el enlace de la cajita de descripción o de los comentarios fijados. Lo compras por Busca Libre y llega a la puerta de tu casa. No importa que yo esté en Colombia y tú estés en México, Argentina, Perú, Ecuador, España. Llega. Entonces aquí, cajita de descripción. Entonces aquí está. En el libro también lo trato porque la tipografía es la gran olvidada, pero es la protagonista, porque primero vemos un texto y después lo leemos. Por lo tanto, necesitamos escoger una tipografía buena para atraer a ese lector. Esa es la importancia. Y lo primero es que no todas las tipografías son iguales. La tipografía tiene un efecto en la idea que quieres transmitir. Pues lo estás viendo acá porque aquí sale en miniatura. Entonces aquí lo tienes. Ay, ahora ya entendí. Estos 2 textos son iguales, pero tu percepción cuando los lees no varía. El primero lo lees con facilidad. Es aquella tipografía lisa que decimos, uff, esto qué fácil es. De ahí su popularidad en las redes sociales, por ejemplo, o en los chats, porque es muy sencilla. Por su parte, la tipografía con serifa despierta la parte analítica del cerebro. Por eso, los 2 ejercicios son iguales, pero los percibes diferente. Tu cerebro cree que en el de abajo tiene que prestar mayor atención, tiene que fijarse más, tiene que pensarlo más. Es una tipografía que despierta todas tus neuronas y sobre todo la parte analítica del cerebro. De ahí que esta se use en lo digital y esta se use en lo impreso. Entonces, si quieres que tu lector asuma como fácil aquello que escribiste, elige sin serifa. Si quieres despertar la parte analítica del cerebro, elige con serifa. Y esto está asociado con la facilidad cognitiva. Cuando es fácil, lo asimilamos más fácil que cuando es un poquito complicado. Esto no quiere decir que una sea mejor que otra, porque entonces ahorita estás diciendo todo lo voy a hacer sin serifa o todo lo voy a hacer con serifa. Mira, por ejemplo, estos 2 correos electrónicos.
Dicen exactamente lo mismo, pero tu percepción es diferente. Uno lo acepta y el otro no, porque se trata de un correo electrónico. Pero si es un informe, aquí tienes, uno lo acepta y el otro no. La moto pasó. Entonces no hay una mejor que otra, sino que dependiendo de la circunstancia, la tuya y la de tu lector, es decir, el contexto en el que se da la comunicación, pues eliges una u otra. Así de sencillo. La facilidad cognitiva y la asimilación del mensaje. Hay una verdad y es que aceptamos lo fácil. Es decir, vemos que algo es fácil y no lo ponemos en tela de juicio. Lo aceptamos porque decimos, si es fácil, lo entiendo. No se sabe si lo entendemos bien, pero el caso es que lo aceptamos. De eso se trata la facilidad cognitiva. Mira, por ejemplo, este silogismo. Las rosas son flores. Algunas flores se marchitan rápido. Entonces las rosas se marchitan rápido. Ahora mi pregunta para ti ¿es cierto? Lo más probable es que hayas dicho que sí, pero era una pregunta trampa porque no necesariamente las rosas se marchitan rápido. Porque aquí en algunas puede haber rosas o no puede haber rosas. El silogismo correcto sería: las rosas son flores, algunas flores se marchitan rápido, algunas rosas se marchitan rápido. Pero aceptaste el primero, por cierto, porque parece fácil. Esto es muchas veces lo que nos lleva a meter las patas, porque lo vemos fácil y lo aceptamos como cierto. Con respecto a este ejercicio, hicieron un estudio. Escribieron este silogismo en una tipografía Arial, sin serifa, lisita, y el 90% de las personas dijo que era cierto. Por su parte, cogieron otro grupo, hicieron lo mismo, el mismo silogismo con el mismo problema que ya viste, y lo escribieron en esta tipografía. En este caso eligieron una manuscrita que no se lee con facilidad, el trazo es delgado y pues es un horror leerla. Aquí descendió la tasa de aceptación. Solo el 35% dijo que era cierta. Quiere decir que con una letra fácil de leer, solo el 10% descubrió que era falso. Y con una letra difícil de leer, el 65% se dio cuenta de que era falso. O sea que con una letra difícil de leer, las personas dudaron más y por lo tanto se dieron cuenta del error. ¿Esto quiere decir que necesitas una tipografía enredada para que las personas entiendan? No, esa no es la conclusión. No, esa no es la conclusión. Lo que quiere decir es que si luce fácil, el cerebro lo acepta. Si luce más complejo, se activa la parte analítica del cerebro y empieza a dudar de todo, porque empieza a analizar cada una de las partes, cada uno de los trazos. Ahí el cerebro se pone a trabajar maquinita, y de ahí que el resultado sea diferente. Por lo tanto, si eliges una tipografía difícil de leer, tu lector va a entrar prevenido al mensaje, porque su parte analítica está en funcionamiento y no te va a pasar ni media, porque estará comprobando si toda la información es cierta. Aquí el cerebro trabaja más. Como trabaja más, se despierta su parte analítica. Como se despierta su parte analítica, duda. Y la verdad que en la oficina de los negocios no te conviene que duden de ti, ¿verdad? Porque como no te va a pasar ni media, es probable que quedes en tela de juicio muy fácilmente. De ahí que necesitas despedirte de todas las tipografías difíciles de leer. Esta información vale millones. Mantén la facilidad cognitiva. De hecho, por este argumento es que en lo digital preferimos las letras sin serifa, redonditas y fáciles de leer, y en los libros impresos, en las revistas, en los papers científicos, preferimos las letras con serifa. Porque aquí, sin serifa, vemos que el mensaje es fácil de leer. Pues es que eso tiene que ser rapidito. Cuando estamos, por ejemplo, viendo redes sociales, no esperamos la disertación filosófica, sino que eso tiene que ser una idea de fácil consumo. En el libro, todo nuestro cerebro está trabajando para aprender toda esta información. De hecho, sobre todo los libros de matemáticas tienen letra con serifa, porque lo que hacen es despertar toda la parte analítica del cerebro. Así nos aseguramos de que a los ingenieros y a los arquitectos no se les caiga el puente, porque necesitan poner todo su cerebro a trabajar, que la parte analítica esté en funcionamiento, que duden de todo, de tal forma que tengan más información y pues el resultado sea mejor. Y esto también explica por qué en las redes sociales las noticias falsas pululan como pulgas en perrera, porque como la parte analítica del cerebro no se despierta con tanta facilidad, pues las personas dicen: uy, sí, esto parece verdadero, yo lo replico. La moto otra
Adivina por qué mi libro está escrito con tipografía con serifa. Elemental, querido Watson. Sí, porque quiero que te conviertas en un pensador y seas un lector analítico. Quise despertar esa parte de ti. ¿Por qué? Porque escribir es pensar. Y porque si ponemos en marcha tu pensamiento analítico, es más fácil que puedas poner en práctica todo el método para escribir con claridad y precisión en la oficina y los negocios. Y tengas el resultado que quieres. ¿Una es mejor que otra? De nuevo, no. Se trata de situaciones diferentes en momentos diferentes con una reacción diferente de tu lector. Si estás en redes sociales, no lo vas a complicar con una letra con serifa, porque pues el lector eso tiene que ser rapidito. De hecho, lo mismo pasa con los correos electrónicos. Si eres amigo de un correo electrónico que le cambiaste la letra y la preferiste con serifa, pérdidas totales. Porque un correo electrónico es una comunicación ligera. Para eso se hizo, para aligerar la comunicación. Entonces, esta idea del correo electrónico tiene que verse también con la tipografía que eliges. De ahí que lo mejor en un correo electrónico es elegir tipografía sin serifa, redondita, lisita. Pero si es una carta, lo mejor es que si te vayas con la letra con serifa, porque ahí sí quieres despertar la parte analítica del cerebro y porque la comunicación es más robusta. Porque por lo general en las cartas compartimos más información, porque no es instantáneo, mientras que el correo electrónico sí es instantáneo. ¿Ves la diferencia? De ahí que el correo electrónico, las redes sociales, los chats y dependiendo del tipo de presentación que hagas, ya sabes, soy enemiga del PowerPoint, pero si llegaras a escribir algo en el PowerPoint y necesitaras alguna palabra, dependiendo de la idea que quieres transmitir en estos 4 escenarios, prefiere una letra sin serifa. Y si se trata de un informe, una carta, un libro, una revista, un folleto, bueno, también dependiendo del folleto, y una presentación, también dependiendo de la presentación, inclínate por una letra con serifa, siempre y cuando en esas circunstancias quieras despertar la parte analítica de tu lector. Facilidad, análisis. Cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Y qué pasa con el currículum o la hoja de vida o el CV? Depende de lo que quieras despertar en tu lector, porque ya sabes, ambos tienen su pro y su contra. Puedes inclinarte por la facilidad del mensaje para que vean que eres así, rápido, ágil, la mejor opción, o puedes despertar la parte analítica de tal forma que el reclutador o la empresa te compare con los demás candidatos y compruebe que efectivamente eres el mejor. Todo depende de tu postura, qué es lo que quieres. Pero esto no quiere decir que mezcles las dos a la loca tolondra para tener las dos puntas y lo de la mitad también, porque eso también resulta confuso. Entonces las tipografías enredadas las descartas de tajo. Y entre las tipografías con serifa y las tipografías sin serifa, necesitas analizar cuál es el objetivo de tu texto o cuál es la influencia que quieres tener con tu lector. Y en esa medida eliges una u otra, porque ambas tienen beneficios y ambas también tienen un puntito en contra. Otros detalles de la tipografía. Vanessa Van Edwards, en este libro que se llama Pequeños gestos, gran impacto, comparte 4 curiosidades de la tipografía que también te sirven para tomar decisión. La mejor forma de tomar decisiones es tener la mayor cantidad de información para que puedas decidir con conocimiento de causa, ¿verdad? Entonces vamos con la primera. Si lo tuyo es la sátira, prefiere letras con serifa. Por ejemplo, la Times New Roman. Se ha comprobado que el humor, en este caso la sátira, se refuerza con esa letra con serifa. Ya lo sabes, despiertas la parte analítica. En la sátira el chiste se pierde con letras sin serifa, por ejemplo la Arial. Si escribes todo con mayúscula, el texto resulta incomprensible. Y aquí ya sé que van a saltar en los comentarios, no es por eso, es porque la mayúscula grita y es que por eso no se puede usar. Ese uso es subjetivo y es cultural. Entonces, no para todo el mundo las mayúsculas son un grito. De hecho, en publicidad usan las mayúsculas y no son un grito. El problema de las mayúsculas es que no son legibles. Si entrecierras los ojos o, como en mi caso, te quitas las gafas y ves borroso, lo que vas a ver son bloques de texto como ladrillos. Al ver los bloques, el ojo no puede distinguir bien las letras. Por lo tanto, tiene que esforzarse más. Y como es un esfuerzo, lo que ve con el texto es, yo no me quiero meter en ese berenjenal, no lo quiero. Ese es el mayor problema que tienen las mayúsculas. No escribas los correos electrónicos en mayúsculas, no escribas el asunto del correo en mayúsculas. No te inclines por los títulos en mayúscula en los informes. Ni tampoco uses la mayúscula en los textos del PowerPoint. Ya sabes, soy enemiga del PowerPoint, pero si te toca,
Si lo vas a usar como pequeños recorderis y solo usas poquito texto, no uses toda la palabra en mayúscula. ¿Escuchas ruido? Es que ya la construcción empezó, me pasé de la hora y la construcción empezó, entonces lo siento. Y el último truco de la tipografía es que hicieron un estudio en el que le dieron a las personas a leer un texto de ficción. Ojo, es ficción. En Comic Sans. Sí, es horrible, pero se lo dieron a leer en Comic Sans. Y comprobaron que las personas recuerdan mejor los detalles del relato cuando está escrito en Comic Sans y no en Bodoni, con serifa, o Arial, sin serifa. Pero ojito, este ejercicio se hizo con un texto de ficción, de alienígenas, pues un cuento, es inventado. En el mundo de la oficina y los negocios no estás para inventos, se trata de hechos reales, entonces este te lo doy como curiosidad, pero no necesariamente para que lo apliques en la oficina y los negocios, porque sí puede ser memorable, pero en un contenido de ficción. Un plus, recuerda que primero vemos el texto y después lo leemos. La elección de la tipografía no es por gusto, sino porque despierta en tu lector determinados elementos que para reforzar la idea que quieres transmitir. Entonces olvídate de tu gusto. Y para que lo compruebes, ¿cuál de estas dos oraciones es cierta? La verdad es que hay una trampita, porque la fecha correcta es esta. Sin embargo, aunque las dos eran falsas, lo más probable es que te hayas inclinado por esta, ¿verdad? Volvemos a la facilidad cognitiva. Mientras esta tiene un trazo delgado, es difícil de leer y en general no te gusta y por eso la rechazas, esta, al tener un trazo limpio y el contraste entre el blanco y el negro es claro, tu cerebro inmediatamente dijo, uy, esto es fácil, por lo tanto es esta la opción correcta. Facilidad cognitiva. Mira cómo influye la tipografía en la aceptación del mensaje. Aprende el método para escribir con claridad, precisión y sin bla bla bla. Lee mi libro, comunica y triunfarás. Que como ya viste no es un ladrillo de solo texto, sino que también te explico la tipografía, tiene dibujitos, es didáctico, tiene qué sí hacer, qué no hacer, citas de personas para que te inspires. Mira, tiene tablita de que sí y que no, es didáctico y útil para ti. Clica en la cajita de descripción y estás ahí, suscríbete también a mi newsletter, te envío una herramienta semanal a tu correo, así facilito y sencillo para que aprendas a escribir bien en la oficina y los negocios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chaito!